Y hoy entrevistamos a Ofelia Marín, la directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios, que todavía se me hace raro presentarte así. En cualquier caso, hoy presentaban el anuario 2012 junto con Wharton School de la internacionalización, lo voy a decir muy mal varias veces durante la entrevista, de la empresa española. Y sobre todo, pues teniendo en cuenta el anuario, ¿cuál es la situación ahora mismo de la empresa española en este objetivo que durante la crisis se había basado gran parte de la supervivencia del tejido de las empresas españolas en eso, en precisamente buscar fuera? Pues yo diría que, en resumen, España necesita mucho mejorar en internalización, en exportación en concreto, porque esa es la clave para salir de la crisis, para lograr un crecimiento sostenido también, y por lo tanto nuestros esfuerzos tienen que dirigirse hacia ahí y tenemos mucho que mejorar y que aprender. Pero también diría que España está mucho mejor de lo que la gente se cree en internacionalización y que tenemos empresas emblemáticas, algunas muy grandes y muy conocidas y otras menos grandes, que están tirando del carro de la internalización en España, tirando del carro de la exportación, y sobre esas, justamente sobre muchas de ellas, es sobre las que este sexto anuario del Círculo de Empresarios hace una mención especial, porque sirven de referencia y de espejo en el que se tienen que mirar o nos debemos mirar muchos. Precisamente estas referencias, estos espejos, estas empresas que realmente sí que están buscando fuera y encontrando, ¿tienen alguna característica común para que podamos evaluar cuál es el ADN de ese tipo de empresa? Pues yo diría que, en primer lugar, hay una cosa que es un requisito necesario de partida, y es la mentalidad. Todos tenemos que ser conscientes de que no hay fronteras y, por lo tanto, el mundo es donde tenemos que mirar. Crecer, al final, es producir más, y es producir para que lo compre más gente. Por lo tanto, una calidad y precio competitivos para poder vender fuera y para poder, por supuesto, también abastecer lo que se consume dentro del país. Esto, en primer lugar, es cuestión de mentalidad, por ejemplo, de hablar idiomas. Ahí tenemos bastante que mejorar. Si nos comparamos, por ejemplo, con Alemania, en Alemania prácticamente el triple de gente adulta habla inglés que en España. Más características comunes. Quizá habría que tratar la cuestión del tamaño. El tamaño óptimo, en general, podemos decir que depende del sector, pero para la internalización, para la exportación, podríamos decir que hay un tamaño mínimo aconsejable, y es de la empresa mediana. Ahí también tenemos que mejorar. Si comparamos, por ejemplo, con Alemania, pues en Alemania el 60% de los ocupados lo están en empresas que superan el listón de los 50 empleados. En España, ¿cuántos? Pues solo el 40%. Debemos tender a que nuestras medianas empresas pasen a ser grandes, y así sucesivamente. También se trata de I+D, esto es lógico, o I+D más I, investigación, desarrollo e innovación. Comparémonos de nuevo con el gran exportador europeo, como en Alemania. Pues bien, ellos invierten en términos de PIB el doble de lo que invertimos nosotros. También tengamos en cuenta, por ejemplo, pues la adaptación de la formación de los profesionales del país a las necesidades productivas del país. Pues esto, hay países, por ejemplo Alemania, que lo hacen mejor, que tienen quizá menos universitarios, más gente especializada en formación profesional. Todo esto lo digo porque son características comunes. En general, la empresa exportadora es más grande, tiene una mentalidad internacional de partida, invierte más en I+D y tiene profesionales más adecuados a su actividad. Y esto, que en muchos casos España lo hace muy bien, en muchas empresas que tiran del carro, es lo que como país también debemos fomentar, mirando, por ejemplo, ese país que pongo de referencia, que es Alemania, ¿no? Precisamente, me quedo con eso, que hace falta formación, que hace falta I+D+I, que hace falta bueno, pues un tejido empresarial quizá menos aglutinado en pequeñas empresas y más hacia medianas empresas. Pero sobre todo eso es en lo que tenemos que aportar, en lo que buscamos fuera, que es cuáles son los sectores que están consiguiendo precisamente salir fuera con más éxito. Pues la verdad es que tenemos que tener en cuenta que lo hemos hecho bastante bien y en muchos sectores. Voy a dar primero dos datos. Y es que España el año que viene, por primera vez en más de 20 años, registrará superávit en términos de balanza por cuenta corriente. Esto quiere decir que las exportaciones están mejorando, en general las exportaciones de muchas cosas, y que las importaciones se están contrayendo. Por lo tanto, eso ya dice que en muchos sectores lo vamos haciendo bastante mejor, ¿no? ¿Qué cosas nosotros exportamos? Bueno, de todos es sabido la importancia del sector turístico en España. Es nuestro servicio por excelencia, y aquí no nos cansemos nunca de admirar un sector que nos mantiene como el segundo país
país del mundo en ingresos por turismo, como el primer país de Europa, y esto que damos todos por hecho, pues no es tan fácil porque estamos en la cuenca mediterránea, que es un área cuyos turistas los han multiplicado por 4 en 15 años, y es un área que está volcada en la defensa de este sector, y es un área pues en donde los costes salariales y los costes inmobiliarios son mucho más bajos. Pero no somos solo buenos en turismo, somos buenos en muchos otros servicios que más que exportarse, muchos se prestan fuera. Tengamos en cuenta a todas las empresas grandes, los gigantes del IBEX, algunas de ellas hacemos mención en este anuario, Santander, Iberdrola, OHL, pues bueno, son empresas especialistas o especializadas y que prestan muy bien servicios en otros países. Pensemos en la banca minorista, en infraestructuras, en ingeniería, en telecomunicaciones, en energía, en seguridad. Tenemos también empresas que lo hacen muy bien en el exterior. Pensemos en exportaciones de manufacturas. Es un sector donde es muy meritorio lograr vender fuera porque es probablemente el más dañado por la competencia feroz, si podemos decirlo así, asiática. Una competencia que es a bajo coste, manufacturas de bajo valor añadido y por lo tanto arriesga o nos pone en peligro gran parte de la industria nacional. Pues en ese sector tan potencialmente dañado como son el textil, el calzado, como pueden ser los juguetes, tenemos empresas emblemáticas también que lo hacen muy bien dentro y fuera. Tenemos a Inditex, por supuesto, todos conocida, y otras menos grandes. Tenemos un Camper, un Lotus, tenemos Imaginarium, tenemos también empresas de electrodomésticos, un Fagor, pero no solo en manufacturas, tenemos también empresas en bienes de equipo, en tecnología. De nuevo pensemos en algunas grandes del IBEX, pensemos en Acerinox, en Gamesa, pensemos si no también otra cotizada, Bengoa, pero muchas empresas desconocidas y anónimas sobre las que nosotros queremos especialmente hacer hincapié, que están ahí y que son las protagonistas de exportación en España. Pensemos pues en un Metalquimia, pensemos en un Maxam, pensemos en un Privalia, compañías también, algunas de estas mencionadas expresamente en este anuario, porque nuestros socios consideran que son espejos en donde nos debemos mirar. Y pensemos también que si consideramos cuántas compañías exportan en España, pues en España exportan unas 100.000 compañías. Lo que pasa es que la mayoría exporta muy poquito. Hay unas 40.000 que exportan de forma recurrente, es decir, 4 años seguidos se considera. Y es verdad que entre las 4.400 primeras pues combinan el grueso de las exportaciones. Pero hay una gran iniciativa en exportación, lo que pasa es que sí que hace falta impulsarla de alguna manera, impulsar el tamaño para que podamos ser más competitivos. Pero repito, somos un país que en Europa, desde el año 99, que entramos en el euro, a pesar de nuestra pérdida de competitividad global, pues hay que decir que somos el segundo país de Europa, la segunda potencia que más ha crecido en exportaciones después de Holanda. Hemos crecido más que Alemania, más que Estados Unidos y más que Japón. Lo que pasa es que seguimos siendo un exportador relativamente modesto, aunque con ganas y con necesidad de ser apoyado. Pero somos un exportador modesto, lo has dicho, detrás de Holanda. Holanda, por ejemplo, sí que hemos visto cómo se ha mirado hacia Latinoamérica, sorprendentemente, durante los últimos años. España también tiene la Unión Europea, tiene Latinoamérica. Pero los problemas que tenemos nosotros en la economía actual puede dificultar el tejido empresarial, pero sobre todo el problema que podemos ver alrededor es que la economía mundial tampoco demanda. Ahora mismo, ¿cuál es la situación y cuál puede ser el año que viene lo que puedan enfrentarse las empresas que sí que se están dedicando hacia afuera? Porque sí que estamos viendo que, al igual que aquí está seca la economía, fuera todavía no termina de sacar pecho. ¿Y cuáles son los mercados donde todavía sí que se puede ser un buen jugador? Bueno, es verdad que el escenario de crecimiento mundial pues es modesto, un 3 y poco por ciento, no da para mucho de sí, pero es verdad que la cosa va por varios, ¿no? Que los países emergentes en general su crecimiento medio es del 5%, que a su vez se divide entre asiáticos creciendo en torno al 7%, Latinoamérica más creciendo en torno al 3%, haciendo un poco el promedio, y sin embargo aquí en Occidente, los países desarrollados, pues Europa estancada y Estados Unidos que puede crecer más a razón del 2%. Esto ya nos da una foto de cuáles son los países que más van demandando. Obviamente los países emergentes, aunque nosotros ahí pues son una proporción muy minoritaria de nuestra exportación, ¿no? Pero hay que decir que en cualquier caso es que la tarta de la exportación mundial sigue creciendo. O sea, cada vez los productos también dan más vueltas al mundo. Un país se especializa en una cosa y luego eso va a otro y a otro y da la vuelta varias veces. Por lo tanto, sigue habiendo mucho que vender. ¿Y cuáles son las expectativas? Pues son, por ejemplo, que las exportaciones sigan creciendo, aunque no al ritmo
ritmo que lo hacían, ¿no? Si en este anuario, con respecto a 2011, se recoge un crecimiento de las exportaciones mundiales en volumen en torno al 5%, pues para este año se espera que sea más del orden del 3 y pico por ciento, pero al final sigue siendo crecimiento, sigue siendo un crecimiento desde luego muy superior al que tiene la economía española, que está decreciendo. Por lo tanto, el mirar afuera sigue siendo la base. Y es que aparte, el mirar afuera y ser competitivo para vender en el exterior nos hace también competitivos para poder vender más en el interior. Es decir, no hay otro secreto. Al final todos admiramos estas grandes potencias emergentes, Brasil, Rusia, India, China, estos iconos que se repiten aquí seguro tantas veces al día, y su secreto es solo uno, y es que han logrado ser muy competitivos. Es que en los últimos 30 años esos países pues han multiplicado sus exportaciones por la friolera de entre 7 y 80 veces. Pues me quedo con eso. España todavía puede jugar un gran papel en las exportaciones. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ofelia Marín, ahora directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios. Gracias por estar con nosotros. Nosotros vamos a buscar más información de economía.